El sol del mediodía caía a plomo sobre la Plaza Mayor de Madrid, donde cientos de turistas deambulaban con cámaras y mapas desplegados. Entre el bullicio de vendedores ambulantes y artistas, nadie prestó atención al hombre de uniforme azul marino que barría meticulosamente las aceras del perímetro. Diego Martínez, 34 años, padre soltero, exarquitecto convertido en limpiador municipal. Su historia estaba a punto de cambiar para siempre, y todo comenzaría con 3 simples palabras que le diría a un desconocido: no, gracias, señor. Pero en ese momento, mientras el sudor le empapaba la camisa bajo el abrasador sol de agosto, Diego no sabía que alguien lo observaba. Alguien que reconocería en ese gesto aparentemente insignificante algo que llevaban años buscando: integridad genuina en un mundo de fachadas. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes. Diego hizo una pausa por un momento para secarse el sudor de su frente. Se frotó la frente con el dorso de la mano. Eran las 2 de la tarde, la hora más cruel del día, cuando el asfalto parecía hervir y hasta las palomas buscaban refugio a la sombra de los soportales. Su turno había empezado a las 6 de la mañana, y aún le quedaban 4 horas para volver al pequeño apartamento de Lavapiés, donde lo esperaba su hija Emma, de 7 años. Emma, tan solo pensar en ella le daba fuerzas. Su cara redonda, sus rizos castaños siempre rebeldes, esa risa que podía alegrar hasta el día más oscuro. Desde que María, su esposa, los dejó hacía 2 años para irse a Barcelona con su jefe sin siquiera despedirse, Emma se había convertido en su única motivación, su único motivo para levantarse cada mañana a las 5. Hace 3 años, Diego Martínez era un arquitecto prometedor en uno de los estudios más prestigiosos de Madrid. Diseñaba hoteles de lujo, centros comerciales y proyectos que aparecían en revistas especializadas. Tenía un BMW, trajes italianos y un ático en Salamanca con vistas al Parque del Retiro. Pero todo se vino abajo cuando su socio, Rafael Aguirre, lo traicionó. Rafael falsificó su firma en documentos que autorizaban el uso de materiales de construcción baratos y peligrosos en un proyecto residencial. Cuando estalló el escándalo, tras una inspección que reveló las irregularidades, todos los indicios apuntaron a Diego. Su nombre quedó manchado, su licencia de arquitecto suspendida a la espera de la investigación, y aunque finalmente se demostró su inocencia, el daño ya estaba hecho. Ninguna empresa quería contratar al arquitecto del escándalo de los materiales, a pesar de que era la víctima, no el autor. Sus ahorros se evaporaron en abogados y en mantener a la familia a flote durante el juicio. María no soportó la presión. «No me casé contigo para que fueras la esposa de un barrendero», le gritó la última vez que lo vio, antes de empacar sus maletas y desaparecer de sus vidas. Ahora, Diego ganaba 1.200 euros al mes limpiando las calles que antes admiraba desde las ventanas de su oficina en la Gran Vía. Pero nunca se quejaba. Cada euro era para Emma, para su colegio, para sus libros, para esos zapatos nuevos que necesitaba porque estaba creciendo tan rápido. La pequeña no entendía del todo por qué ya no vivían en el gran piso, por qué su madre se había ido, por qué su padre llegaba a casa oliendo a desinfectante y con las manos ásperas, pero siempre lo recibía con una sonrisa y un abrazo que hacía que todo valiera la pena. «Oye, tú», una voz con acento británico lo sacó de sus pensamientos. Diego levantó la vista. Un hombre de unos 50 años, vestido con ropa cara pero arrugado por el calor, caminaba a paso rápido hacia él. Llevaba una cámara profesional colgada del cuello y arrastraba una pequeña maleta con ruedas.
Tenía la cara roja por el sol y el linen... Esfuerzo. ¿Hablas inglés?, preguntó el hombre haciendo gestos exagerados. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió Diego en un inglés perfecto, con apenas un ligero acento. El turista pareció sorprendido al encontrar a un trabajador de limpieza que hablaba su idioma con fluidez. Gracias a Dios. Mira, estoy desesperado. Tengo un vuelo que sale en 2 horas desde el aeropuerto de Barajas, pero perdí mi taxi y no puedo conseguir otro. ¿Hay alguna manera de llegar rápido desde aquí? Diego apoyó su escoba contra un cesto de basura y se concentró en el problema del extraño. Será difícil conseguir un taxi aquí en el centro a estas horas. La mejor opción es caminar hasta la estación de Sol, a unos 5 minutos, y tomar el tren directo al aeropuerto. Sale cada 15 minutos y tarda unos 25 minutos. Si te das prisa, llegarás con tiempo de sobra. ¿Sol? ¿Dónde está? El hombre miró a su alrededor, desorientado, mientras el pánico se reflejaba en sus ojos. Diego suspiró. Sabía que no debía abandonar su área de trabajo asignada, pero algo en la desesperación del hombre lo conmovió. Vamos, yo me lo llevo. Está muy cerca. Durante los siguientes minutos, Diego guió al turista por las calles adoquinadas del Madrid de los Austrias, cargando con su maleta y señalándole la ruta más rápida. Charlaron mientras caminaban, y el británico, que se presentó como James, explicó que había estado en Madrid por negocios y que había perdido la noción del tiempo al visitar el Museo del Prado esa mañana. «Es usted muy amable», dijo James mientras bajaban las escaleras hacia la estación de Sol. La mayoría habría continuado con su trabajo sin pestañear. Diego sonrió levemente. «Yo también he sido turista en otros países. Sé lo estresante que puede ser». Al llegar a la estación, Diego le explicó exactamente qué billetes comprar, en qué andén esperar y le aseguró que llegaría a tiempo. James, visiblemente aliviado, le estrechó la mano a Diego con cariño. «No sé cómo agradecerte. Realmente me salvaste la vida». «No tiene nada que agradecerme, señor. Que tenga un buen vuelo». Diego se giró para volver a su posición, pero la voz de James lo detuvo. «Espera, por favor, déjame darte algo por tu ayuda». James ya estaba sacando su cartera y Diego lo vio sacar varios billetes. Cuando el hombre extendió la mano, Diego vio claramente que eran de 50 euros. Al menos 4. 200 euros. 200 euros. Comida para 2 semanas para Emma y para él. Los zapatos nuevos que necesitaba su hija. El abrigo de invierno que pronto necesitarían. Las clases de dibujo que Emma ansiaba con tanta desesperación, pero que él no podía permitirse. Todo eso estaba en la mano extendida de aquel desconocido. Diego sintió un nudo en la garganta. Su mente daba vueltas. Nadie lo vería. Podría aceptarlo, agradecerlo, y ese dinero resolvería tantos problemas inmediatos. Emma podría asistir a esas clases de arte que le hacían brillar los ojos cada vez que pasaban por la escuela comunitaria. Pero entonces recordó algo. Recordó una tarde de domingo, 3 meses antes, cuando Emma encontró una cartera en el parque. Dentro había 250 euros. Diego vio la misma tentación en los ojos de su hija de 7 años, el mismo cálculo rápido de lo que ese dinero podía comprar. Y le dijo, mirándola a los ojos, «Emma, no somos de los que toman lo que no es nuestro. Puede que no tengamos mucho, pero tenemos algo que nadie nos puede arrebatar, nuestra dignidad y nuestra honestidad. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero». Habían ido juntos a la comisaría a entregar la cartera. Emma no había recibido ninguna recompensa, pero Diego había visto el orgullo en los ojos de su hija cuando el policía les dio las gracias. Ella había comprendido, a su manera, que habían hecho lo correcto.
¿Cómo podría ahora hacer lo contrario de lo que le habían enseñado? Diego levantó suavemente la mano de James y cerró sus dedos alrededor de los billetes, devolviéndolos. Gracias, señor, pero no puedo aceptar. Solo le ayudé porque cualquier persona decente lo habría hecho. No cobro por ser humano. James parpadeó, genuinamente sorprendido. Pero insisto, dejaste tu trabajo para ayudarme, cargaste mi maleta. Y lo hice con gusto, interrumpió Diego con firmeza pero amabilidad. Créame, señor, su agradecimiento es más que suficiente. Además, solo le señalé la dirección correcta. Habría llegado de todas formas. Pero 200 euros no son nada para mí, y está claro. James se detuvo, dándose cuenta de que quizá su comentario había sonado condescendiente. Miró el uniforme desgastado de Diego, sus botas de trabajo manchadas, sus manos callosas. Diego entendió perfectamente lo que James no se había atrevido a decir en voz alta. Claro que necesitas el dinero más que yo. Y era cierto, pero eso no cambiaba nada. Precisamente por eso no puedo aceptarlo, señor, dijo Diego con una sonrisa triste pero sincera. Si aceptara su dinero, dejaría de ser alguien que ayuda porque es lo correcto y me convertiría en alguien que ayuda esperando un pago. Y no quiero que mi hija crezca con un padre así. Tiene una hija, murmuró James, y algo cambió en su expresión. Guardó los billetes en su billetera, pero esta vez con respeto en la mirada. Eres un hombre inusual. Solo soy un padre que intenta darle un buen ejemplo a su hija, respondió Diego. Ahora vete, o perderás el vuelo. James asintió lentamente, visiblemente sorprendido. Le dio a Diego un último apretón de manos, este más significativo que el primero, y se dirigió a las máquinas expendedoras de billetes. Diego empezó a subir las escaleras de vuelta a la superficie. No tenía ni idea de que en ese preciso instante, a unos 20 metros de distancia, una mujer de 33 años, con un traje de diseño color marfil, observaba toda la escena desde detrás de una columna, y la había capturado en su mente con la precisión de quien lleva años buscando lo que acaba de presenciar. Valeria Torres permaneció inmóvil tras la columna durante varios segundos después de que Diego desapareciera escaleras arriba. Sus dedos tamborileaban contra el celular que sostenía, un gesto inconsciente que ocurría cada vez que su mente se aceleraba, procesando información. 33 años, fundadora y CEO de Torres Hospitality Group, la cadena de hoteles boutique de mayor crecimiento en España. Patrimonio neto estimado, 42 millones de euros. Reputación en el sector, implacable, visionaria, imposible de impresionar. En los últimos 5 años, Valeria ha construido un imperio de 16 hoteles de lujo repartidos por España y Portugal, cada uno con su propio carácter distintivo, pero todos compartiendo la misma filosofía. Experiencias auténticas con un servicio excepcional. Pero había un problema que la mantenía despierta por las noches y amenazaba con socavar todo lo que había construido. No encontraba al gerente adecuado para su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Casa Madrid, un hotel de 5 estrellas en pleno centro histórico, cuya apertura estaba prevista para 6 meses. Había entrevistado a 43 candidatos en los últimos 4 meses. Todos tenían currículums impresionantes, graduados de las mejores escuelas de hostelería de Suiza, experiencia en cadenas internacionales y excelentes recomendaciones. Pero a todos les faltaba algo esencial, algo que Valeria no había podido expresar con palabras hasta ese momento. Les faltaba carácter genuino. Sabían gestionar presupuestos, liderar equipos y mantener estándares de calidad. Pero cuando Valeria los presionó con situaciones hipotéticas, dilemas éticos y momentos en los que tendrían que elegir entre lo fácil y lo correcto, sus respuestas sonaron ensayadas,
vacías, calculadas para impresionarla, no para reflejar verdaderos principios. Y luego, hace 15 minutos, había bajado a esta estación de metro para tomar el tren a una reunión con mi equipo de arquitectos y había visto algo extraordinario. Un trabajador de limpieza rechaza 200 euros. Al principio, Valeria pensó que el hombre era simplemente orgulloso o ingenuo, pero luego escuchó sus palabras. Lo oyó hablar de su hija, de ser un ejemplo a seguir, de no querer ser el tipo de persona que ayuda esperando algo a cambio. Y en ese momento, en ese trabajador municipal anónimo, Valeria vio exactamente lo que había estado buscando durante meses: integridad innegociable, valores invendibles, carácter que se mantiene intacto ante las circunstancias. Valeria Torres no había llegado donde estaba por indecisión. Cuando identificó una oportunidad, actuó. Y este hombre, este padre soltero que barría las calles y rechazaba las propinas que claramente necesitaba, era una oportunidad. Guardó el teléfono y subió corriendo las escaleras, saliendo al calor abrasador de la Plaza Mayor. Miró a su alrededor hasta que lo vio. La figura del uniforme azul marino ya había regresado a su puesto, cogiendo su escoba y reanudando su trabajo como si nada hubiera pasado. Valeria se acercó con paso decidido, sus tacones resonando en el empedrado. Varios turistas se giraron a mirarla. Su presencia era magnética, el tipo de persona que claramente no encajaba en ese ambiente, pero que se movía con absoluta seguridad. «Disculpe», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Diego levantó la vista, sorprendido. Sus ojos se encontraron con los de una mujer que parecía salida de una revista de negocios. Cabello castaño oscuro recogido en un moño pulcro, un traje color marfil que probablemente costaba más de 3 meses de salario, un reloj que sin duda costaba más de 1 año de salario. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos, inteligentes, penetrantes, escrutándolo con una intensidad que lo hizo sentir extrañamente expuesto. «Sí, señora. ¿Necesita ayuda con algo?», preguntó Diego, volviendo automáticamente a su modo de servicio. Vi lo que hizo hace un momento, en la estación Sol. Diego se tensó casi imperceptiblemente. ¿Había hecho algo mal? ¿Algún supervisor lo había visto salir de su área asignada? Podría meterse en problemas por eso, incluso perder su trabajo, si su supervisor era particularmente estricto ese día. El hombre necesitaba ayuda y... Rechazó 200 euros, interrumpió Valeria con voz neutra, pero con un brillo en los ojos que Diego no supo identificar. ¿Por qué? La pregunta lo pilló desprevenido. Ya se lo expliqué al caballero británico. No me interesa lo que le dijo. Quiero saber la verdadera razón. Valeria dio un paso más. Ya nadie nos observa, nadie nos juzga. Así que dime, ¿por qué un hombre que claramente trabaja duro por un salario modesto rechazaría el dinero que una turista adinerada estaba encantada de darle? Diego la observó un momento. Había algo en la forma en que esta mujer preguntó que sugería que su respuesta importaba, aunque no podía imaginar por qué. «Porque no era dinero que yo hubiera ganado», dijo finalmente. «Era caridad disfrazada de gratitud. Y puede que no tenga mucho, señora, pero tengo mi dignidad. Si empiezo a aceptar dinero cada vez que ayudo a alguien, dejo de ser quien soy. Me convierto en alguien que hace cosas esperando algo a cambio. Y mi hija merece un mejor ejemplo». «Tu hija», repitió Valeria. «Mencionaste a una niña. ¿Eres padre soltero?». Diego dudó. La conversación se estaba volviendo extrañamente personal. «Sí, Emma tiene 7 años. ¿Y tu esposa?». «Se fue hace 2 años». Diego no dio más detalles. Esa herida aún estaba demasiado fresca para compartirla con una elegante desconocida que había aparecido de la nada.
Valeria asintió lentamente, y Diego habría jurado haber visto un destello de comprensión en sus ojos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el Servicio de Saneamiento Municipal? 2 años y medio. ¿Por qué respondía a todas estas preguntas? Debería estar trabajando, pero algo en la presencia de esta mujer lo retenía allí, respondiendo. ¿Y antes de eso? Ahora Diego dudó. Esa era la pregunta que odiaba, la que le traía de vuelta todos los recuerdos dolorosos de quién había sido y en quién se había visto obligado a convertirse. Señora, con todo respeto, necesito volver al trabajo. Si hay algo en que pueda ayudarla. Era arquitecto. No era una pregunta. Valeria lo dijo con la seguridad de quien ya sabía la respuesta. Diego se quedó paralizado. ¿Cómo? La forma en que mira los edificios cuando cree que nadie lo ve. La forma en que le habló a ese turista, no solo con fluidez en inglés, sino con la seguridad de alguien acostumbrado a tratar con clientes internacionales. Sus manos, Valeria asintió. Ahora tienen callos, pero puedo ver las marcas de alguien que solía trabajar con las manos de otra manera. Con lápices, ratones de computadora, maquetas, no con escobas. Diego se sintió como si lo hubieran desnudado. Esta mujer lo había leído como un libro abierto, desentrañando su historia en cuestión de minutos. No sé quién eres ni qué quieres, dijo Diego, con la voz ahora más áspera, a la defensiva. Pero sí, tienes razón. Yo era arquitecto. Ahora soy conserje. La vida cambia. La gente se cae. Y algunos tenemos que aceptar esa realidad y seguir adelante porque tenemos bocas que alimentar. Diego Martínez, dijo Valeria, y a Diego se le paró el corazón por completo. Se graduó con honores en la Universidad Politécnica de Madrid. Se especializó en arquitectura sostenible y diseño hotelero. Trabajó 5 años en Aguirre & Associates. Fue acusado injustamente en el escándalo de los materiales de construcción de 2021, posteriormente exonerado, pero para entonces su reputación estaba arruinada. Diego sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Quién demonios eres? Valeria extendió la mano. Valeria Torres, CEO de Torres Hospitality Group. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Diego no le estrechó la mano inmediatamente. La miró fijamente, procesando la información, con el cerebro trabajando a toda velocidad para comprender qué estaba pasando. Torres Hospitality Group. Había oído ese nombre antes. Era imposible no haberlo oído si uno trabajaba en arquitectura y hostelería. Una de las cadenas de hoteles boutique más exitosas de España, conocida por su diseño innovador y su excepcional servicio. ¿Cómo sabe todo eso sobre mí?, preguntó finalmente, todavía sin tomar su mano. Valeria bajó la mano sin parecer ofendida. Tengo un equipo muy eficiente. En los 15 minutos que te llevó a ayudar a ese turista y volver, mi asistente personal ya había encontrado tu información. No es difícil cuando... Sabes qué buscar. Un empleado de limpieza que habla inglés perfecto, que claramente tiene estudios universitarios, que trabaja en el Centro Histórico de Madrid. Solo había 3 posibles candidatos. Su foto del padrón municipal coincidía. Eso es. Diego buscó la palabra adecuada. Invasivo. Es necesario, corrigió Valeria. Cuando identifico talento, actúo con rapidez. Y usted, señor Martínez, es justo el tipo de talento que he estado buscando. No sé de qué estás hablando. Estoy hablando de ofrecerle un trabajo. Diego soltó una risa amarga. ¿Un trabajo? Señora Torres, mi reputación está arruinada. Ningún estudio de arquitectura me contratará. Mi licencia profesional sigue suspendida mientras se resuelven los últimos detalles legales del caso. Soy arquitecto y no puedo ejercer la arquitectura. ¿Qué tipo de trabajo podría ofrecerme? Directora de experiencia del huésped de Casa Madrid.
Mi nuevo hotel de 5 estrellas en ópera. Salario inicial de 70.000 euros anuales, más primas por rendimiento, seguro médico completo para ti y tu hija, y un apartamento amueblado de 2 habitaciones en Malasaña, incluido en el paquete de compensación. Diego la miró fijamente, convencido de haber oído mal. ¿Qué? 70.000 al año. Eso es aproximadamente 6 veces lo que gana ahora. El apartamento está valorado en 1.500 euros al mes de alquiler, pero sería gratis para ti. También incluiría educación privada para Emma en el colegio que elijas, hasta un límite de 15.000 euros al año. Diego sintió que necesitaba sentarse. Esto no podía ser real. Personas como Valeria Torres no aparecían de la nada y ofrecían trabajos de ensueño al personal de limpieza. Esto era una trampa. Tenía que serlo. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. Porque en los 4 meses que llevo buscando a la persona adecuada para este puesto, he entrevistado a 43 candidatos con credenciales impecables, y ninguno de ellos tiene lo que usted demostró en 5 minutos en aquella estación del metro. ¿Y qué es eso exactamente? Carácter, integridad auténtica, no memorizada en un manual de recursos humanos. La capacidad de hacer lo correcto cuando nadie te ve y cuando te cuesta personalmente. Valeria se acercó un paso más, con la voz más baja pero cada vez más firme. Mi empresa no vende habitaciones de hotel, señor Martínez. Vendemos experiencias. Vendemos momentos que nuestros huéspedes recordarán toda la vida. Y eso no se puede lograr con empleados que solo cuentan las horas para terminar su turno. Necesito gente que se preocupe de verdad, que vea a cada huésped como ese turista británico, un ser humano que necesita ayuda, no una oportunidad para ganar dinero extra. Pero no tengo experiencia en hostelería. Soy arquitecto. No. Su tesis de máster versó sobre diseño de espacios hoteleros, centrada en la experiencia del usuario. Pasó 6 meses realizando trabajo de campo en hoteles de 5 estrellas en Barcelona, observando patrones de comportamiento de los huéspedes y optimizando los flujos espaciales. Valeria sonrió levemente al ver la expresión de sorpresa de Diego. Le dije que mi equipo es eficiente. Entiendes los espacios como la mayoría de los gerentes de hotel jamás entenderán. Y, lo que es más importante, entiendes a la gente. Lo vi allí abajo. No solo ayudaste a ese turista, conectaste con él, lo tranquilizaste y le diste no solo indicaciones, sino confianza. Diego negó con la cabeza, intentando procesar todo. Esto es demasiado. Ni siquiera me conoce. No puede ofrecerle a alguien un trabajo de ese calibre basándose en un solo acto. No es solo un acto. Es lo que ese acto revela sobre quién eres en esencia. Valeria sacó una tarjeta de presentación de su bolso. Mira, sé que esto es abrumador. Y sé que probablemente pienses que estoy loca y que tomo decisiones impulsivas. Pero no llegué aquí siendo imprudente. Llegué aquí confiando en mi instinto. Y mi instinto me dice que eres justo lo que Casa Madrid necesita. Diego tomó automáticamente la tarjeta. Sus dedos manchados de polvo contrastaban con el inmaculado papel color crema con letras doradas en relieve. Piénsalo, continuó Valeria. Esta noche, cuando llegues a casa y veas a tu hija, piensa en lo que esta oportunidad podría significar para ella. Una mejor educación, un hogar más espacioso, un padre que no llegue a casa exhausto cada noche. Y luego pregúntate, ¿por qué rechazarías esto? ¿Es orgullo? ¿Miedo? ¿O es porque después de sentirte injustamente castigado por el mundo durante tanto tiempo, no puedes creer que por fin te esté sucediendo algo bueno? Esas últimas palabras le dieron a Diego un puñetazo en el estómago porque eran totalmente ciertas. No podía creer que esto fuera real.
No se lo permitiría. Tengo una entrevista programada con otro candidato mañana a las 3:00 p.m. en mi oficina, dijo Valeria, señalando la dirección en la tarjeta. Si cambias de opinión y decides venir a esa hora en lugar de él, el puesto es tuyo. Si no te presentas, entenderé que ya has tomado tu decisión y te deseo lo mejor. ¿Qué pasa si llego y resulta que no soy bueno en el trabajo?, preguntó Diego, con la voz apenas un susurro. Valeria sonrió y, por primera vez desde que apareció, su expresión parecía genuinamente cálida. Entonces le daré 3 meses para que demuestre su valía, pero algo me dice que no será un problema. Un hombre capaz de rehacer su vida después de que todo se derrumbe, capaz de mantener su dignidad mientras barre las calles. Ese hombre puede aprender cualquier cosa. Sin decir nada más, Valeria se dio la vuelta y empezó a caminar hacia un conductor que esperaba junto a un Mercedes negro. Diego se quedó mirando la tarjeta en su mano, sintiendo como si estuviera sosteniendo una granada desprendida. «Señora Torres», llamó impulsivamente. Ella se detuvo y dio media vuelta. «¿Por qué hace esto? Y no me digas que es solo por lo de la comisaría. Debe haber algo más». Valeria lo miró un largo instante y Diego vio algo oscuro cruzar sus ojos, algo que hablaba de su propia historia, de sus propias cicatrices. Porque hace 10 años era camarera en un hotel de 2 estrellas en Sevilla, trabajando doble turno para mantener a mi hermana pequeña tras la muerte de nuestros padres en un accidente de coche. Un día, un huésped me ofreció 5.000 euros por acostarme con él. Le dije que no. Me ofreció 10.000. Volví a decir que no. Se quejó a la dirección, diciendo que lo había ofendido, y me despidieron. Su voz se endureció. Esa noche, mientras lloraba en el autobús de vuelta a nuestro pequeño apartamento, una mujer se sentó a mi lado. Me preguntó qué me pasaba. Se lo conté, y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu dignidad vale más que el dinero de cualquier hombre, y algún día tendrás la oportunidad de recordárselo al mundo. Esa mujer tenía una pequeña pensión. Me contrató al día siguiente. 10 años después, compré esa pensión y la convertí en mi primer hotel boutique. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó a esa mujer? Murió hace 3 años, de cáncer de páncreas. Pero antes de morir, me hizo prometer que usaría mi éxito para dar oportunidades a quienes las merecían, pero que el mundo había olvidado. Valeria señaló la tarjeta en la mano de Diego. Usted se merece esta oportunidad, señor Martínez. La pregunta es, ¿tiene el valor de aprovecharla? Esta vez, al darse la vuelta, no se detuvo. Diego la vio subir al Mercedes y el vehículo desapareció entre el tráfico de la tarde madrileña. Diego se quedó mirando la tarjeta un buen rato. Luego miró su escoba, su carrito de la limpieza, el uniforme que había usado durante 2 años y medio. Pensó en Emma, que lo esperaba en casa con la señora Ramírez, la vecina de 60 años que la cuidaba después del colegio por 150 euros al mes. Dinero que Diego apenas podía permitirse, pero que no tenía más remedio que pagar. Pensó en las noches en que Emma preguntaba por qué no podían ir al cine como sus compañeros de clase, o por qué no podía tener los zapatos con luces que le gustaban, o por qué su cumpleaños siempre se celebraba en casa con una tarta de supermercado en lugar de en uno de esos lugares con juegos y animadores. Y pensó en la pregunta de Valeria, ¿por qué rechazaría esto? La respuesta era más compleja de lo que quería admitir. Era orgullo, sí. Era miedo, sin duda. Pero más que nada, era el terror paralizante de volver a creer en algo bueno, de permitirse la esperanza, solo para que todo se derrumbara una vez más. Guardó la tarjeta en el bolsillo de la camisa y volvió a trabajar. Pero durante el resto del día, sus manos trabajaron en piloto automático
mientras su mente daba vueltas sin cesar. En torno a una pregunta imposible. ¿Tuvo el coraje de correr el riesgo otra vez? Diego subió los 4 tramos de escaleras hasta su apartamento en Lavapiés, con las piernas más pesadas de lo habitual. No era agotamiento físico. Después de 2 años y medio, su cuerpo se había acostumbrado a las largas jornadas, sino el peso de la decisión que llevaba en el bolsillo de la camisa, cuidadosamente doblada junto al corazón. El edificio era viejo, con paredes que necesitaban pintura y un ascensor que llevaba roto desde antes de que él se mudara. Pero el alquiler era de 600 euros al mes por un espacio de 45 metros cuadrados, y en Madrid eso era prácticamente un milagro. El piso tenía 2 habitaciones diminutas, una cocina donde apenas cabían 2 personas y un baño con azulejos de los años 70. Las ventanas daban a un oscuro patio interior donde el sol nunca daba directamente, pero era su hogar, y lo más importante, era el hogar de Emma. Antes de que pudiera sacar las llaves, la puerta se abrió. La señora Ramírez, con su permanente gris y su delantal floreado, sonrió con cansancio. «Llegas tarde hoy, Diego». «Lo siento, señora Ramírez. Hubo un imprevisto en el trabajo. Emma ya cenó. Le preparé una tortilla con las sobras de ayer. Espero que no te importe». Diego sintió una punzada de vergüenza. La señora Ramírez, que vivía con una modesta pensión, alimentaba a su hija con su propia comida, porque él no había llegado a tiempo. «Te pagaré extra este mes. No seas tonto». La anciana le dio una palmadita en el brazo. «Los niños necesitan comer. Puedes pagarme cuando puedas. Ahora ve con tu hijita. Lleva toda la tarde esperando para enseñarte algo que dibujó en la escuela». Después de que la señora Ramírez se fue, Diego entró al apartamento. Emma estaba en la pequeña sala, sentada en el sofá desgastado que habían rescatado de la acera 2 años antes, absorta en un libro de la biblioteca. Al oír la puerta, levantó la vista y se le iluminó el rostro. «Papá». Diego apenas tuvo tiempo de quitarse las botas cuando Emma corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. La levantó, ignorando el dolor en la parte baja de la espalda, y la giró una vez, provocando una risa que hizo que todo valiera la pena. «Hola, mi amor. ¿Qué tal tu día?» «Genial. Mira lo que dibujé en la clase de arte». Emma se encogió y corrió hacia la mesita, donde había dejado una hoja de papel. Diego se lavó las manos en el fregadero de la cocina, restregándose para quitarse la suciedad de debajo de las uñas, y luego se acercó a examinar el dibujo de su hija. Era una escena de un parque, árboles, un sol radiante y 2 figuras tomadas de la mano, una alta y otra baja. «Somos tú y yo en el Parque del Retiro», explicó Emma con orgullo, «como cuando fuimos el mes pasado y me dejaste subirme a la barca de remos». Diego sintió un nudo en la garganta. Ese día en el Parque del Retiro había sido especial porque era raro que pudieran permitirse ese tipo de actividad. Había ahorrado durante 2 meses para poder pagar los 5 euros del alquiler del barco, y ver la cara de Emma mientras remaban por el estanque había hecho que cada céntimo valiera la pena. «Es precioso, cariño. Deberíamos enmarcarlo». «¿En serio?». Los ojos de Emma se abrieron de par en par. «En serio». Diego le besó la cabeza. «¿Ya terminaste tu tarea?». «Sí, la señora Ramírez me ayudó con las matemáticas». «Papá, ¿por qué los números tienen que ser tan complicados?». Diego sonrió. «Porque los números son como rompecabezas. Una vez que entiendes cómo encajan las piezas, se vuelven divertidos». «Siempre dices eso, pero no es cierto». Emma arrugó la nariz. «Las matemáticas nunca serán divertidas». Mientras preparaba té y calentaba la tortilla que Emma le había dejado, Diego vio a su hija volver a su libro. 7 años. A veces olvidaba lo pequeña que aún era.
cuánto lo necesitaba. Y otras veces, como ahora, vislumbraba a la joven en la que se convertiría, inteligente, curiosa, resiliente. ¿Qué clase de vida podría darle si aceptaba la oferta de Valeria Torres? Un mejor apartamento, una escuela privada donde las clases de arte no fueran un lujo, sino parte del currículo, libros nuevos en lugar de pedir prestados de la biblioteca, la posibilidad de hacer planes sin tener que contar cada centavo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si resultaba que no era bueno en el trabajo? ¿Y si Valeria Torres descubría que se había equivocado al ofrecerle esta oportunidad a un barrendero que había sido arquitecto, pero llevaba 3 años apartado del mundo profesional? «Papá, ¿estás bien?». La voz de Emma lo sacó de sus pensamientos. «Sí, cariño, solo estoy cansada. ¿Fue un día difícil en el trabajo?». Diego la miraba, a su hija de 7 años, que nunca se quejaba de su pequeño apartamento, de no poder comprar las cosas que tenían sus amigas, de que su madre las hubiera abandonado. Emma siempre sonreía, siempre estaba agradecida, siempre lo saludaba como si fuera el mejor padre del mundo, aunque él siempre sentía que no estaba a la altura. «Emma, ven un momento, quiero preguntarte algo». Emma cerró el libro y se acercó, subiéndose al regazo de Diego en la silla de la cocina. Él la abrazó, sintiendo su ligereza, respirando el aroma a champú barato y a infancia. «¿Recuerdas cuando encontraste esa billetera en el parque?», comenzó Diego. «Sí, la que tenía mucho dinero. Y la llevamos a la policía. ¿Y recuerdas por qué nos la llevamos en lugar de quedarnos con el dinero?». Emma pensó un momento. «Porque no era nuestro, y porque dijiste que hacer lo correcto es más importante que el dinero». «Exactamente». Diego hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hoy pasó algo interesante. Ayudé a un hombre que estaba perdido y quería darme dinero como agradecimiento. 200 euros. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. «Eso es un montón de dinero». «Lo es, pero no lo acepté». «¿Por qué no?». «Porque no lo ayudé esperando que me lo devolviera. Lo ayudé porque era lo correcto. Si hubiera aceptado el dinero, me habría sentido como si hubiera vendido algo que no debía». «¿Tiene sentido?». Emma asintió lentamente, como cuando Sofía, de mi clase, le dijo a la maestra que había empujado a Marcos en el recreo para que me castigara y ella pudiera ser la primera en la fila. Ella ganó algo, pero lo ganó mintiendo. Exactamente así. Diego sonrió, asombrado como siempre por la sabiduría de su hija. Pero entonces ocurrió algo más. Una señora me ofreció un trabajo diferente. ¿Un trabajo diferente al de limpiar las calles? Sí. Un trabajo en un hotel. Trabajaría dentro, con aire acondicionado, con traje en lugar de uniforme, y pagaría mucho más. Lo suficiente para mudarnos a un apartamento más grande, con una habitación grande, y podrías ir a una escuela mejor, donde hay clases de arte todos los días. La cara de Emma se iluminó. ¿En serio? ¿Clases de arte todos los días? Sí, y no solo dibujo. Pintura, escultura, todo tipo de arte. Eso sería increíble. Emma saltó emocionada a su regazo. «Entonces, ¿vas a aceptar el trabajo?». Diego sintió el peso de la pregunta. «No lo sé, cariño. Es complicado». «¿Por qué? Si es un trabajo mejor y con más dinero, ¿por qué no aceptarlo?». «Porque…». Diego buscó las palabras adecuadas. «Porque hace mucho tiempo tuve un trabajo parecido. Y pasó algo malo, algo que no fue mi culpa, pero que hizo que todos pensaran mal de mí. Y tuve que dejar ese tipo de trabajo. Ahora, si vuelvo y algo vuelve a salir mal». «Pero dijiste que no fue tu culpa», interrumpió Emma con la voz repentinamente seria. «Siempre me dices que no debería tener miedo de cosas que no hice mal». Diego parpadeó. Su hija de 7 años acababa de usar su propia lógica en su contra,
y no tenía respuesta. Además, continuó Emma, siempre dices que lo importante no es si nos caemos, sino si nos levantamos. ¿Te acuerdas? Como cuando estaba aprendiendo a montar en bici y me caí un montón de veces. Pero tú me dijiste que me levantara y lo intentara de nuevo. Es diferente, Emma. ¿Por qué? Sus ojos marrones, tan parecidos a los suyos, lo miraban con una intensidad que no debería existir en alguien tan joven. ¿Porque eres adulto? ¿Acaso los adultos no tienen que levantarse cuando caen? Diego la abrazó con fuerza, sintiendo que las lágrimas le escocían en los ojos. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia su hija? ¿Cuándo había dejado de ser solo su niñita para convertirse en alguien que podía ver a través de sus miedos con tanta claridad? Tienes razón, susurró contra su cabello. Los adultos también tienen que levantarse. Entonces deberías aceptar el trabajo, dijo Emma con la absoluta seguridad de una niña. Y si pasa algo malo, nos recuperaremos. Juntas. Diego permaneció despierto esa noche mucho después de que Emma se durmiera. Se quedó tumbado en su cama individual en su diminuta habitación. Emma tenía la única habitación con una cama de verdad. Mirando el techo manchado por una vieja gotera que el casero nunca había reparado del todo. Tomó la tarjeta de visita de Valeria Torres de su mesita de noche y la examinó bajo la tenue luz de su celular. El papel era grueso y de alta calidad. Las letras doradas en relieve reflejaban la luz. Valeria Torres, CEO, Torres Hospitality Group. ¿Qué sabía realmente de esta mujer? Había aparecido de la nada, había investigado su pasado sin su permiso y le había ofrecido un trabajo de 70.000 euros al año con base en 5 minutos de observación. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero entonces recordó su mirada cuando le contó su propia historia. Esa no era la mirada de alguien que manipulaba o mentía. Era la mirada de alguien que había estado donde él estaba ahora, tocando fondo, sin opciones, dependiendo de la bondad de un desconocido. Diego abrió su teléfono y buscó Torres Hospitality Group. Los resultados llenaron la pantalla. Artículos sobre la rápida expansión de la empresa, entrevistas con Valeria Torres en revistas de negocios, excelentes reseñas de sus hoteles. Todo era legítimo. Encontró una entrevista en El País de hace 6 meses. Había una foto de Valeria en la oficina de su hotel insignia en Barcelona, y el titular decía: Valeria Torres, el lujo no está en las sábanas egipcias, sino en hacer que cada huésped se sienta reconocido. Diego leyó la entrevista completa. Valeria habló sobre su filosofía empresarial y cómo construyó su imperio enfocándose en experiencias auténticas en lugar de simplemente ofrecer servicios costosos. Habló de contratar personas con corazón, no solo con credenciales. Habló de dar segundas oportunidades. Muchas de las mejores personas que conozco han fracasado estrepitosamente al menos una vez, dijo en la entrevista. El fracaso te enseña empatía, te enseña humildad, y en el sector hotelero esas son las cualidades más valiosas. Diego cerró el teléfono y miró hacia la habitación de Emma. Podía oír su suave respiración a través de la delgada pared. Estaba soñando, probablemente con clases de arte, bicicletas y todo lo que sueñan los niños de 7 años. Pensó en lo que Emma le había dicho. Los adultos también tienen que levantarse. Tenía razón. Había pasado 2 años y medio en un limbo autoimpuesto, castigándose por un crimen que no había cometido, aceptando su caída como si fuera un destino permanente y no un revés temporal. Se había convencido de que este pequeño apartamento, este trabajo agotador, esta vida de apenas sobrevivir, era lo que se merecía. Pero ¿qué clase de mensaje le estaba enviando a Emma? Que cuando la vida te derriba,
te quedas abajo, que cuando cometes el error, de confiar en la persona equivocada, dejas de confiar en todos, que la seguridad, incluso en forma de miseria, es preferible al riesgo de volver a intentarlo. No, eso no era lo que quería enseñarle a su hija. Diego se levantó de la cama y caminó en silencio hacia la habitación de Emma. Ella dormía de lado, abrazada al desgastado osito de peluche que había sido suyo de niño. Su cabello castaño estaba extendido sobre la almohada, y en su rostro dormido, Diego podía ver tanto a la bebé que había sido como a la mujer en la que se convertiría. «Mereces más», susurró en la oscuridad. «Y quizá yo también». A la mañana siguiente, Diego llamó a su supervisor del servicio de limpieza municipal. «Javier, necesito hablarte de algo importante». «¿Qué pasa, Diego? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Es solo que necesito tomarme el día libre mañana. Sé que no es mucho aviso. ¿Estás enferma? ¿Eres Emma?» «No, nada de eso. Es que tengo una entrevista de trabajo». Hubo una pausa en la línea. «¿Una entrevista? ¿Para qué tipo de trabajo?» Diego dudó. «Algo de mi antiguo campo. Arquitectura y hostelería». Otra pausa, esta vez más larga. «Diego, eso es fantástico. Claro que puedes tomarte el día libre». «Demonios, tómate 2 días si los necesitas. Nunca pides nada, siempre llegas temprano, te quedas hasta tarde. Te lo mereces, amigo». «Gracias, Javier. Significa mucho para mí». «¿Diego?» La voz de Javier se suavizó. «Te he visto trabajar estos 2 últimos años. Te he visto prestando atención a cada detalle, tratando a todos con respeto, desde los turistas hasta los demás empleados. Si no consigues ese trabajo será por tontos, no porque no seas lo suficientemente bueno. ¿Entendido?» Diego sintió un nudo en la garganta. «Entendido». Esa tarde, después de recoger a Emma del colegio, Diego hizo algo que no hacía desde hacía años. Fue a una tienda de ropa. No una cara, no podía permitírselo, sino una tienda de segunda mano en Malasaña que vendía ropa profesional usada. Emma lo siguió entre los percheros, tocando las telas y comentando qué colores le gustaban. Tras buscar durante casi 1 hora, Diego encontró un traje gris oscuro que le quedaba sorprendentemente bien. Tenía un pequeño desgarrón en una manga, pero nada destacable a simple vista. Costaba 40 euros, más de lo que normalmente gastaría en ropa, pero era una inversión necesaria. También encontró una camisa blanca y una corbata azul marino. En total, gastó 65 euros, casi el 10% de su salario mensual. Pero cuando se miró en el espejo del probador, por primera vez en 2 años y medio, reconoció a la persona que lo miraba. «Papá, te ves muy guapo», dijo Emma, aplaudiendo desde afuera del probador. «¿Crees?» «Sí, pareces un príncipe, o un espía, o un príncipe espía». Diego se rió, y ese extraño sonido salió de su propia garganta. No recordaba la última vez que se había reído así. Esa noche, después de acostar a Emma, Diego sacó su vieja laptop, una reliquia de su época de arquitecto que había sobrevivido a la caída, y empezó a prepararse para la entrevista. Buscó información sobre Casa Madrid, el proyecto hotelero de Valeria. Encontró representaciones arquitectónicas, artículos sobre el concepto y debates en foros de arquitectura sobre el innovador diseño. Era precioso. El edificio, una estructura del siglo XVII, había sido completamente renovado, conservando la fachada histórica y transformando el interior en un espacio contemporáneo. Las representaciones mostraban espacios fluidos que combinaban elementos tradicionales españoles con un diseño moderno, minimalista. Diego sintió algo que no había sentido en años: entusiasmo profesional. Ansiaba abrir un programa CAD, jugar con las dimensiones, imaginar cómo optimizar el flujo de personas
en esos espacios. Se quedó despierto hasta las 2 de la mañana, leyendo todo lo que pudo sobre la filosofía de diseño de Valeria, sus otros hoteles y el sector de la hostelería boutique en España. Para cuando por fin cerró el portátil, su cabeza bullía de ideas, posibilidades y visiones sobre cómo podría contribuir a hacer de Casa Madrid algo especial. Y entonces, en la quietud de las 3 de la mañana, la duda regresó. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si había olvidado cómo desenvolverse en el mundo profesional? ¿Y si Valeria veía algo en él que no existía? Pero entonces escuchó la voz de Emma en su cabeza. Los adultos también tienen que ponerse de pie. Diego apretó la mandíbula y se obligó a respirar hondo. Mañana a las 3 de la tarde se presentaría en las oficinas de Torres Hospitality Group. Y si fracasaba, si resultaba que había malinterpretado toda la situación, al menos lo habría intentado. Al menos habría tenido el coraje de levantarse. Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo. Diego llegó a las oficinas de Torres Hospitality Group 20 minutos antes de las 3. El edificio estaba en Chamberí, una moderna estructura de cristal y acero que contrastaba elegantemente con los edificios históricos circundantes. Desde la acera pude ver su reflejo en la puerta de entrada. Un hombre de 34 años con un traje de segunda mano, las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Puedes hacerlo, se dijo. Por Emma, por ti. Él entró. El vestíbulo era todo de mármol blanco y madera clara, con plantas colgando del techo en macetas de cerámica artesanales. Una joven recepcionista, vestida con profesionalidad, pero sonriendo con genuina calidez, me miró al acercarme. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Diego se aclaró la garganta. Tengo una cita con la señora Torres a las 3. La recepcionista revisó su computadora y Diego vio el momento exacto en que su expresión cambió de profesional a confundida. ¿Su nombre, por favor? Diego Martínez. Frunció el ceño ligeramente. Señor Martínez, tengo un mensaje aquí. La señora Torres tiene una entrevista programada con otro candidato en este momento. ¿Está seguro de que la cita es hoy? A Diego se le encogió el estómago. Claro, era demasiado bueno para ser verdad. Valeria había dicho que otro candidato tenía la cita y que Diego podía aparecer en su lugar. Pero quizá lo había malinterpretado todo. Quizá era un examen que acababa de suspender. Quizá. Diego levantó la vista. Valeria Torres acababa de salir del ascensor, vestida con un traje pantalón negro y una blusa color crema. Tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba. Una comandante, concentrada, pero con ese destello de algo más profundo en la mirada. Señora Torres, yo vine como usted dijo, pero entiendo si... Llegas temprano, dijo Valeria con una leve sonrisa. Es buena señal. María, cancela mi otra cita a las 3. El señor Martínez está aquí. La recepcionista asintió, aún confundida, pero sin hacer preguntas. Valeria le hizo un gesto a Diego para que la siguiera al ascensor. Subieron en silencio al 8º piso. Diego sentía que Valeria lo observaba de reojo, evaluándolo, pero no dijo nada. Las puertas daban a un pasillo con paredes de cristal que revelaban oficinas modernas llenas de gente trabajando con computadoras, hablando por teléfono y colaborando en pizarras. La oficina de Valeria estaba al final del pasillo. Era espaciosa, pero sin pretensiones, con una vista impresionante del horizonte madrileño. Lo que más llamó la atención de Diego fue la pared lateral. Estaba cubierta de fotografías enmarcadas de personas. No eran famosos ni dignatarios,
sino empleados, camareras, cocineros, conserjes, gerentes. Cada foto tenía una pequeña placa con un nombre y una fecha. Estas son las personas que me ayudaron a llegar aquí, explicó Valeria, al notar su mirada. Cada una tiene una historia. Cada una se arriesgó conmigo cuando nadie más lo hizo. Señaló una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Diego se sentó, con la espalda rígida, las manos apoyadas en las rodillas porque no sabía qué más hacer con ellas. «Viniste», dijo Valeria simplemente. «Sí». ¿Por qué? Diego había anticipado preguntas sobre su experiencia, sus calificaciones, sus planes. Pero esto era diferente, más personal, más real. «Por mi hija», respondió con sinceridad. «Porque se merece un padre que no tenga miedo de volver a intentarlo. ¿Y por qué? Porque he pasado 2 años y medio castigándome por algo que no hice. Ya basta». Valeria asintió lentamente. «Háblame de tu hija». «¿Emma?» «Sí. Dijiste que tiene 7 años. ¿Cómo es?» Diego parpadeó. Definitivamente no era una entrevista de trabajo tradicional. «Ella es increíble, inteligente, curiosa, resiliente. Le encanta dibujar. Quiere ser artista, arquitecta o veterinaria según el día. Nunca se queja, aunque sé que nuestra situación es difícil para ella. Y me ve como un superhéroe, aunque algunos días apenas puedo mantenerme en pie». «¿Sabes por qué te ofrecí este trabajo, Diego?», preguntó Valeria, inclinándose hacia adelante. «Por lo que pasó en la estación. ¿Por qué rechacé el dinero?» «En parte. Pero más que eso, fue porque lo rechazaste. Mencionaste a tu hija. Dijiste que querías ser un buen ejemplo para ella. En ese momento, vi algo que ninguno de mis otros 43 candidatos me había mostrado. Las prioridades correctas». Valeria señaló la pared de fotografías. «Todas las personas en esa pared tienen algo en común. No son los más cualificados en teoría. No tienen los mejores contactos. Pero todos tienen algo más importante: carácter. Y el carácter, Diego, es algo que no se puede enseñar. Pero no tengo experiencia en gestión hotelera. Llevo casi 3 años sin trabajar en un entorno profesional. ¿Cómo sabes que no voy a fracasar?» «No lo sé», admitió Valeria. «Pero sí sé esto. En 2 años y medio, barriendo calles, nunca llegaste tarde. Nunca llamaste para decir que estabas enfermo. Tus supervisores dicen que eres el empleado más confiable que han tenido. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu ética laboral». Diego la miró fijamente. «¿Llamaste a mi supervisor?» «Investigué», dijo Valeria con una leve sonrisa. «También hablé con 3 antiguos colegas tuyos del estudio de arquitectura. Todos dijeron lo mismo, que Rafael Aguirre era corrupto y te usó como chivo expiatorio, y que fuiste demasiado ingenuo para darte cuenta de la trampa hasta que fue demasiado tarde. Pero también dijeron que eras brillante, dedicado, y tenías un don para comprender los espacios desde la perspectiva del usuario. Eso fue hace 3 años. El talento no desaparece, Diego, simplemente se queda latente». Valeria se recostó en su silla. «Te ofrezco 3 meses de prueba. Te pagaré el sueldo completo. Te daré el apartamento y cubriré los estudios de Emma. Si después de 3 meses decides que esto no es para ti, o si yo decido que cometí un error, nos separaremos amistosamente. Pero creo que ambos sabemos que eso no va a pasar». Diego sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y parpadeó furioso. No iba a llorar. No allí. No ahora. «¿Por qué hace esto?», susurró. «¿Por qué se arriesga conmigo?». Valeria se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. «Porque alguien se arriesgó conmigo cuando estaba donde tú estás ahora, y porque construir un imperio hotelero no significa nada si no puedo usar ese poder para cambiar vidas.
Se giró para mirarlo. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás listo para levantarte? Diego pensó en Emma, que lo esperaba en casa con la señora Ramírez. Pensó en el pequeño apartamento, en las escaleras que subía cada noche con las piernas cansadas. Pensó en todos los no que le había dicho a su hija cuando le pedía cosas sencillas que otros niños daban por sentado. Y pensó en las palabras de su hija. Los adultos también tenemos que levantarnos. Diego se levantó y extendió su mano. Estoy listo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.